manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad, que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Bueno, Padre, en la misma sintonía del Espíritu, aquí en tu presencia, Señor, en tu gloriosa y maravillosa presencia, Señor. Seguimos aquí alabándote, Señor. Alabándote porque tú eres un Dios bueno y tu Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros, Señor. Y con esa reverencia, en esa misma atmósfera de reverencia, Señor, y de alabanza y de adoración a ti, porque tú eres digno, Señor, digno de ser alabado. Ponemos esta palabra en tus manos, Padre, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y hasta los tuétanos, Señor. Es la única que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Así que habla, Padre, a nuestros corazones, Señor, porque tu palabra es inspirada por ti y es útil, Señor, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que a cada uno de nosotros, Señor, como siervos tuyos, seamos enteramente capacitados para toda buena obra, Señor, para que el mundo te pueda conocer, Padre, porque tu palabra es esa lámpara a nuestros pies, Señor, y es luz, Señor, a nuestros senderos, Señor. Es la única, Señor, que nos ayuda a llevar una vida íntegra,
viviendo conforme a ella, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que permanece para siempre, como decía la hermana, es con la palabra que vencemos al enemigo, que sacudimos las circunstancias, que nos levantamos, Señor, porque tu palabra es intachable. Hace el camino perfecto, Señor. Nuestros caminos los hace perfectos, Señor, y es escudo a los que en ella nos refugiamos, Señor. Nosotros nos refugiamos en tu palabra, porque Jesucristo es el verbo que se hizo carne, Señor. Y queremos oír, Padre, abre nuestros oídos, Señor, produce una efata, porque con oídos abiertos queremos escuchar tus palabras, Señor, y ponerlas en práctica para ser hombres y mujeres prudentes, Señor, que construyen la casa sobre la roca que es Cristo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque solo tu palabra, Señor, nos ayuda a hacerlo todo sin contiendas, para que seamos intachables y puros, Señor, para que seamos hijos tuyos, hallados sin culpa en medio de esta generación torcida y depravada, Señor, como decía la hermana, donde se quieren levantar tantas cosas que quieren pervertir a nuestros niños, pero yo sé, Señor, que tú no lo vas a permitir, Padre. Yo sé, Señor, que nosotros vamos a brillar en esta tierra, Padre, en ese cometido, Señor, en ese llamado, afinando nuestros oídos a tu corazón, Señor, entendiendo que la tierra es nuestra responsabilidad, como dice la alabanza, Señor, para poder vivir como hijos tuyos sin culpa, Señor, para poder brillar, brillar como las estrellas del firmamento, que tu luz brille en nosotros, manteniendo en alto tu palabra, que es palabra de vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aún exponer tu palabra nos da luz, nos da entendimiento en nuestra sencillez, nos hace entendido, Señor. Está maravillosa tu palabra. Por eso confiamos en ti, Señor, y alabamos tu palabra. Confiamos en ti, Señor, no sentiremos miedo. No sentiremos miedo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tú eres el que guarda de nuestra vida y lo vamos a ver, Señor, en la enseñanza de hoy, Padre. Porque tú eres el que da sabiduría y conocimiento y ciencia que brota de los labios, de los que compartimos tu palabra, Señor. Y de los que van allá afuera, Señor, a compartir el Evangelio, Padre. Por eso no sentimos miedo, Señor, porque eres tú el que nos hace sabios y entendidos a través de tu palabra, Señor, porque eres tú quien da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia, Señor. Por eso ansiamos esa palabra como la leche pura, Señor, como los niños recién nacidos, Señor, para crecer por medio de ella para la salvación y para la vida eterna, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros deseamos permanecer fieles a tus enseñanzas, Señor, para que realmente seamos llamados tus discípulos, Señor, y conozcamos esa verdad cada día. Y esa verdad nos va haciendo cada vez más y más libres hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, Señor, a la plenitud de lo que tú quieres hacer a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor. Las recibimos con humildad, así como tú la siembras en nosotros como esa preciosa semilla para que nos salve la vida, Señor, en cada momento donde esa palabra va a brotar como ríos de agua de vida en nuestro interior, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tu Hijo es el resplandor de tu gloria, Señor. Es la fiel imagen tuya, Señor. El que sostiene todas las cosas con tu palabra poderosa, Señor. Después de que purifica nuestros pecados, Señor. Él se sentó allí a la diestra, intercediendo por todos nosotros, tus santos, Señor. Por eso es que tú eres nuestro escondite, nuestro escudo, y tu palabra, Señor. Ella es nuestra esperanza, una esperanza viva, porque es Cristo en ella, Señor. Así también esa palabra que sale de tu boca, Señor, no regresará vacía, sino que hará aquello que tú deseas, Señor, y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros queremos permanecer, Señor, en tus palabras. Porque sé y sabemos, como dice en tu palabra, que si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieras y se les concederá, Señor. Así que pongo mis labios, Señor, porque hay de mí si hablo con labios inmundos tu palabra, toca mi boca con ese carbón, remueve, Señor, mi culpa, mi pecado, Señor, y oro porque cada persona que oiga este mensaje, Señor, que lo oiga con un corazón abierto, abre los corazones, Señor, para que oigan bien lo que tú les hablas, Señor, y danos entendimiento y comprensión, Señor, de todo lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Padre. Te damos gracias por esta palabra. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la historia de cómo Dios salvó para servirle a Daniel y a sus amigos. Y quería hacer una pequeña introducción.
Yo sé que el libro de Daniel es un libro muy conocido y muy estudiado, y no hace falta hacer mucha antesala porque aún en las escuelas dominicales se habla mucho de las historias de Daniel y de sus amigos. Pero vamos a hacer una pequeña introducción porque no podemos dar por entendido que todos saben. Daniel es un joven al que Dios le dio la capacidad de revelar misterios y de interpretar sueños. Lo mismo que puede hacer con nosotros sus hijos amados en Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo. Y lo vemos a través de este ministerio donde el Señor habla a través de sueños y de visiones. Él tiene, Dios tiene el poder de librar a los que le obedecen y que confían en Él. Y lo veremos en esta historia, que también puede ser nuestras historias. Y mejor nos es pasar por una leve tribulación que apostatar, ¿no?, de la fe. Esa misma presión social que les rodeaba a ellos en aquel entonces es la misma que ha existido siempre y la que vemos ahora a los que son perseguidos y quemados. Fíjense que salió en las oraciones, los ataques, ¿no?, a las santas escrituras. Y démosle gloria a Dios si eres visto como un bicho raro, porque nosotros, aunque vivimos en este mundo, ya no le pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Que nos vean así significa que no estamos siendo como ellos, sino siendo fieles a nuestro Padre Celestial. No podemos sentir temor porque nos degradamos. Jesucristo es el vencedor que está contigo y conmigo, con todo su pueblo en las pruebas, bien sea en el horno que preparan los hombres, en el horno que prepara Satanás, que lo vemos con los amigos de Daniel más adelante, o el horno que también Dios prepara, porque en Isaías 48:10 dice que aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. También Dios nos hace pasar por hornos, pero nosotros siempre saldremos sin daño. Daniel aquí en esta historia, en este libro, es el tipo de la iglesia que Dios está preparando. Y los varones hebreos, sus amigos, son ese tipo de Israel que también Dios, por pacto, preserva. Y la hermanita puso la alabanza guiada por el Espíritu Santo de Dios de pacto y yo me conmovía porque decía, wow, qué tremendo como el Señor confirma todo. Y el horno de aflicción es la gran tribulación, la tribulación que se vive. Y los que cavilan en esta historia con maquinación contra el pueblo de Dios operan en un espíritu de anticristo. Por eso se oponen a nuestra fe y a nuestras prácticas de intimidad con Dios, que es el congregarnos, el orar, el leer la palabra, el servirle al Altísimo. Esta es una gran historia real que se encuentra en las Escrituras y que nos anima a tener fe y confianza en el Padre Celestial, como en Jesucristo y en el poder de la gloriosa presencia del Espíritu Santo, que también es una persona y es Dios. Vamos a comenzar con Daniel 1, del 3 al 7. Y así dijo el rey Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ya saben que nosotros somos real sacerdocio, un linaje escogido de Dios, pueblo santo, nación santa, llamada por Dios. O sea que vemos nuestra historia también a través de esta historia. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Y quién es nuestro rey? Nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo. Y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ellos están siendo llevados al palacio de un rey del mundo, pero nosotros hemos sido llamados a la ciudadanía celestial. Aquí nosotros vemos varias cosas. Ellos querían cambiarles la mentalidad, moldear su identidad, alejarlos de Dios o nuestro Señor. Y es lo que hace el mundo y el enemigo con sus artimañas. Pero ¿qué hicieron ellos? Daniel, Misael y Ananías y Azarías se mantuvieron su fe y su esperanza. Lo mismo que hacemos nosotros. Y gloria a Dios y aleluya a Dios por eso. Porque el Espíritu Santo me mostraba que esto es un perfil celestial. Ese perfil celestial donde Dios quita de nosotros, nos hermosea, quita toda amargura de nuestras vidas. Y nosotros pedimos que se nos dé sabiduría y nos es dada sabiduría, porque decía que ya eran de buen entender, sabios en ciencia, en entendimiento, enseñados en toda sabiduría. Y ese es el perfil que Dios quiere en nosotros y el perfil que Dios está forjando en el carácter cristiano. Vemos aquí ese perfil celestial, ¿no? Y hay pasajes que no van a estar en pantalla porque no daría tiempo, hay mucho material, entonces esto los voy a leer yo.
Solo se van a permanecer los de Daniel, que tiene mi amada Ale en pantalla. Pero en Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Un momentito. Quiere decir que si nos falta sabiduría, se la pedimos a Dios y nos las da abundantemente y sin reproche. De hecho, nos guarda la sana iniciativa y los pensamientos del corazón, que ya sabemos que el corazón es engañoso y perverso. Entonces, nosotros necesitamos esa sabiduría de Dios para que nuestro corazón sea guardado de esa perversidad que se quiere levantar siempre en el corazón. En el Salmo 147.5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea que Él nos dará abundantemente, como dice Santiago. Y en Proverbios 13:15, el, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Acuérdense cuando vimos el libro, la historia de David, lo que producía esa gracia, ¿no? Esa gracia provoca que la gente nos ame, que la gente sienta el temor de Dios y que la gente vea el buen testimonio de la fe en nosotros. Y nos ve como hombres y mujeres valientes y esforzados. ¿Para qué nosotros hemos sido apartados para Dios? Por medio de nuestro Rey Jesucristo, para que nuestra apariencia sea agradable, para enseñarnos en sabiduría. Incluso se nos puede dar conocimiento en ciencia. Y el mundo espiritual es una ciencia que nos es dada a conocer, porque nosotros empezamos a entender el mundo espiritual, que solamente se puede entender, y ese buen entendimiento a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que a nosotros nos ha sido dada la mente de Cristo, como lo vimos hace unos días. Y en Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a seguir perfeccionando este perfil, este carácter de un hijo de Dios, sabio y entendido, prudente, lleno de gracia. Nuestro Padre Cristo, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nos hace recordar lo que Él mismo nos ha enseñado y nos va guardando esa sana iniciativa. En Proverbios 2, del 11 al 13, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, y lo vamos a ver aquí en el libro de Daniel, que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, porque esa es la confrontación que tienen los hijos de la luz con esas tinieblas que rodean en el mundo. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros ya no somos esclavos de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea el Señor, porque siempre se llama este pasaje en casi todas las administraciones, el 1 de Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aún si nosotros hablar, nuestras vidas tienen que ser ese testimonio que anuncien esas virtudes. La gente tiene que ver algo especial en nosotros, una vida diferente en medio de esa generación maligna y perversa. Levantemos el nombre de Dios con nuestra identidad de hijos de Dios en el mundo actual, porque somos esas cartas escritas por el Espíritu, como decía el pastor Germán el domingo en la noche, y caminar como hijos de Dios. En el versículo 5, vamos al versículo 5, Ale, y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se preparasen delante del rey. Ya sabemos que el 3 significa cambios, ¿no? Esta ración de comida no solo era una simple comida para alimentarla, sino para enseñarle las costumbres, las tradiciones de ellas, su cultura, y cómo están nuestros jóvenes y nosotros mismos hoy en día, en medio de una generación que va en contra de toda nuestra cultura, nuestra religión, todo. Y este rey Nabucodonosor era un rey muy cruel y muy soberbio, y ya lo veremos más adelante. Pero nosotros hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, que es Jesucristo, nuestro Rey, porque Él es nuestro Rey. Y en este tiempo nos está dando cada día la ración necesaria para cada día, como decía la hermana Sandrita al final. Ese alimento que nosotros necesitamos, un alimento que nos lleva a ser esa fuente de agua de vida que brota para salvación.
para que otros también puedan ser salvos. Y esta fuente nos llena de su Santo Espíritu. Y qué glorioso es pertenecer al reino de los cielos y tener un rey sentado a la diestra que busca siempre, procura nuestro bien, intercediendo a cada instante. Jesucristo a cada instante está intercediendo por nosotros. Seguimos en Daniel 1:6. Entre estos estaban esos jóvenes que fueron a buscar: Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, o sea, aquí les cambian los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y fíjense que esa lucha siempre que hay, como que el mundo quiere cambiar la identidad nuestra, ¿no? Porque el Espíritu me recordaba cómo cuando nosotros de jóvenes a veces nos trataban con apodos, nos insultaban o nos decían cosas bárbaras, inclusive dentro de nuestra propia familia. Fíjense, Daniel significa Dios es mi juez, y Belsasar, que es el nombre nuevo que le están dando, es el príncipe de Bel, que sabemos que es un Baal de aquel tiempo, un ídolo de ellos. A Ananías, que significa amado del Señor, le pusieron Sadrach, que es iluminado por el dios Sol, o otro Baal. Misael, que significa quién es como Dios, le colocaron Mesac, que significa quién es como Venus, otro ídolo. A Azarías, el Señor es mi ayudador, y le colocaron Abednego, que es un siervo de Nego, otro ídolo más. Es tremendo como aún cambiándoles los nombres, querían cambiarles su naturaleza, porque vemos a través de la escritura que el nombre es importante. Pero aún así, hermanos, a mí el Espíritu me mostraba que aunque nos llamen como nos llamen, nos digan los que nos digan, esa naturaleza que ellos tenían, esa naturaleza que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, que es Dios Padre y Dios Hijo, a través de su Santo Espíritu morando en nosotros, ni que nos digan lo que nos digan, esa naturaleza a nosotros nadie nos las puede quitar. Esa es una identidad que nos ha dado Dios, y las cosas que da Dios son eternas y para siempre. Sabemos que Daniel y sus amigos, ¿qué propusieron? Ellos propusieron en su corazón. No lo podemos ver todo porque no da tiempo, pero ellos propusieron, los versículos anteriores dicen que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con su vino. Ellos que se dispusieron a obedecer a Dios y a agradar solamente a Dios, que ya lo comentamos con David también, que ese corazón que tenía David, ¿no? Por hacer esto, ¿qué hace Dios? Pues por nosotros, por disponer nuestro corazón a obedecer a Dios y agradar solamente a Dios, y no inclinarnos ante ningún ídolo, ni levantar ningún ídolo en nuestro corazón. ¿Qué hace Dios? Él pone su gracia sobre nosotros. ¿Qué provoca esto? Que le teman a Dios, que la gente nos ame, que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque lo ponemos por encima de todo, aún de nuestro propio bienestar y de nuestra propia vida, porque lo vamos a ver en esta historia. Nuestro Padre Celestial nos da la sabiduría para hacer como conviene, porque era la sabiduría de Dios en Daniel y en sus amigos. Él se encarga de derramar esa gracia sobre nosotros y de ayudarnos, de protegernos de todo. Yo sé que esas imágenes del fuego fueron muy violentas, ver cómo la gente saltaba de la terraza, como decía la hermana Doraine. Pero aquí vemos una historia que tiene que ver con eso. Yo me sorprendía cómo todas oraron y todas tenían que ver con la administración, porque se ve la misericordia, el favor y la bondad de gracia. Nosotros lo vemos aquí reflejado en Daniel, un joven cuya vida de oración era un estandarte en su vida, porque él oraba todo el tiempo, se permanecía en oración. Vamos a ir un momentito, este sí lo tiene Ale, el Deuteronomio 4:19, porque me gocé mucho con este pasaje, porque yo ya antes había hablado de Daniel, pero esto me lo dio el Señor ahora y ahora entiendo por qué me lo dio ahora. Porque yo le preguntaba al Señor y le decía Deuteronomio 4:19 y 20. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa el horno, Señor? Porque la Biblia todo tipifica algo, todo nos muestra algo. Y no sé si Alejandra lo va a poner en la pantalla, pero bueno, es Deuteronomio 4 del 19 al 20. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines ante ellos y les sirvas.
Esto es para la gente que cree en la astrología y esas cosas, que a ver qué me dice el horóscopo, qué te va a decir, no te puede decir nada. El único que te puede hablar es Dios y el único que te puede guiar es Dios. Porque ya vemos que la sabiduría y el conocimiento le pertenecen a Dios y a quien quiere Él se lo da. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, el sol, la luna y las estrellas lo creó Dios con un fin, de iluminar. Y con el fin que tienen dentro de la parte, la función que tienen ellos para la climatología, para más nada. No es que nosotros los vamos a adorar y nos vamos a inclinar a ellos. Y miren, de verdad, yo me gozo en el Señor por este pasaje, porque el Señor me respondió, fíjense lo que significa el horno, de Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro. Fíjense aquí lo que significa el horno de hierro, de Egipto. El horno tipifica que el Señor nos ha sacado del horno, del Egipto, de todas esas costumbres, de todas esas tradiciones, para traernos a dónde? A su reino celestial y a su luz admirable. ¿Para qué? Para que seamos el pueblo de su heredad, como en este día. Qué hermoso, hermano. Fíjense ustedes, esto es lo que significa el horno, Egipto. Egipto. Y el Egipto que es el mundo, con todas sus costumbres y sus tradiciones. Es tremendo, porque ya sabemos que Daniel, lo vamos a ver ahora en Daniel 3, vamos a ir a Daniel 3, pero ya vemos que allí ese horno, ellos fueron echados en un horno, los amigos de Daniel fueron echados en un horno por el rey Nabucodonosor. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego entra en ese horno, que ya sabemos lo que tipifica, ¿no? Ahora ya lo podemos entender leyéndolo. Dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, o sea, un ídolo. Él estaba haciendo de su propia imagen un ídolo, de esa estatua de oro. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los satrapas. Los satrapas son los protectores del pueblo, para los que no lo saben. Los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, invitó a todo el mundo, hizo como un gran festín. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Fíjense una cosa, todos estos líderes consideraban como una demostración de su lealtad y sumisión al poder absoluto del rey, en ambos aspectos, tanto en la política como en la religión. Era una total sumisión a un Dios en minúscula, nuevo, que estaba creando él, que quería reemplazar a quién, al Dios. Siempre quiere, el enemigo siempre quiere reemplazar a Dios y exigir adoración divina hacia su persona. Eso era lo que pretendía Nabucodonosor. Debió ser impactante ver tantos oficiales venidos de todos los pueblos y naciones y lenguas a que a jurarle lealtad a Nabucodonosor delante de su imagen. Para ellos esto no suponía un problema porque al fin y al cabo ellos se inclinaban ante ella y la adoraban, pero no se les obligaba a renunciar a sus otros dioses en minúscula, porque cada uno tenía sus dioses. Ahí dioses eran lo que sobraban, dioses en minúscula. Pero para un hebreo monoteísta eso sí que era un gran problema, porque Jehová exigía una lealtad exclusiva. Vamos al versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Aquí ya empiezan como a dar la orden, ¿no? Os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí vemos cómo la idolatría está acompañada, ¿no?, con la música. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tenía un corazón muy malvado y le gustaba el reconocimiento y la adulación. Entonces él quería usurpar el lugar de Dios y ya sabemos que quería hacerlo tal cual el Espíritu me mostraba que aquí lo quería hacer igualito que Luzbel, que fue Lucifer, que cuando él se llamaba Luzbel significaba portador de luz, pero tras su caída
y su destierro al infierno, su nombre fue cambiado a Satanás o Satán, que es adversario. Vemos como aquel acompañamiento musical de más alto nivel terminaría por impresionarles y cumplir su propósito, que ¿qué era? Provocar un sentimiento religioso, pero ¿hacia quién? Hacia un ídolo, hacia un Baal. En Isaías 14:13 dice, tú decías en tu corazón, le está hablando a Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego le dice el Señor en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso es lo que hace el Señor. Cada vez que Satanás se quiere levantar y cada vez que se quiere levantar un ídolo, Dios lo derriba, porque Él dice que Él no va a permitir entre Él y nosotros un ídolo. El Señor no lo va a permitir porque Él es el que derriba los ídolos. Seguimos en Daniel 3:6. Gracias, Ale. Y cualquiera que no se postre y adore, ¿qué dice? Inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, están viendo, ¿no? No te acoplas al Egipto, entonces te echamos al horno. Ya vimos en Deuteronomio 4:20 esto, que el horno es ese Egipto, el mundo de donde nosotros fuimos rescatados, y ese mundo que en aquel momento rodeaba a Daniel y a sus amigos y que nos rodea a nosotros también hoy en día. El rey Nabucodonosor tenía ese deseo de ser adorado. Y más bien a nosotros, el Espíritu me mostraba cómo es tan diferente, o sea, nuestra vida en Cristo, en contraste con el mundo. Por eso es que hay tanto choque de la luz con la tiniebla. Porque el mundo que quiere ser enaltecido, adorado, levantado, reconocido. Y en cambio el Espíritu Santo a nosotros nos enseña más bien a ser humildes y a estimar más bien a los otros como a superiores. A servir a los demás, servirnos los unos por los otros. Porque lo vemos en Cristo, que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y leo rápido el pasaje porque no está en pantalla, de Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a él. El versículo 4 dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el carácter del cristiano, el cual siendo en forma de Dios, que fue Cristo, no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y nosotros somos siervos de Dios. Y Él se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre que hizo Cristo, se humilló a sí mismo, como el Espíritu nos enseña a nosotros, a ser sumisos, a humillarnos, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, como el Señor nos enseña a nosotros cada día, a humillarnos y a llevar nuestra cruz y a cargarlo, y a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no a creernos más que nadie, no, a humillarnos, a ser sumisos, a ver a nuestro prójimo como superior a nosotros. ¿Para qué? Esta actitud es para que nuestro corazón no se levante como que, ay, mira quién soy yo, cuánto puedo, cómo oro, qué hago, cómo comparto la palabra. No, 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 no. Humillarnos, humillarnos. Por eso siempre venimos con ese temor y temblando, porque yo sé que todos los que vienen a compartir la palabra vienen como yo, temblando, o sea, temblando con reverencia ante la palabra. ¿Y qué hizo Dios? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio a quién, a Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. O sea que tú te humillas y Dios te exalta. Así funciona. Seguimos en Daniel 3:7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, porque aquello era un montón de instrumentos, todos los pueblos y las naciones y de lenguas que hicieron, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí vimos ese deseo palpable de la adulación que él quería. Él necesitaba, y el Espíritu me mostraba que las personas que necesitan ser aduladas tienen un espíritu de inferioridad. Por eso es que nosotros ya no necesitamos ser adulados, porque nosotros tenemos un espíritu superior. El espíritu que mora en nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Padre y Dios Hijo unido. Es Dios mismo en nosotros. Por eso es que nosotros ya no necesitamos adulación, porque es un espíritu como el que reposaba en Daniel, un espíritu superior, dice la palabra. Es un espíritu superior. Por eso es que ya nosotros no necesitamos ni reconocimiento ni adulaciones. Pero el rey Nabucodonosor sí.
él tenía un espíritu de inferioridad. Por eso es que él necesitaba ser reconocido, que se postraran ante su imagen, lo que había hecho él, quién era él, lo necesitaba. Y sinceramente no sé por qué, porque siendo rey no necesitaba eso, porque a los reyes se les respetaba, porque los reyes en aquel tiempo tenían el poder de quitar la vida al que no le obedeciera. O sea que yo no sé por qué, pero es lo típico que hay en la naturaleza caída. El ser humano se siente inferior porque es que nosotros no valemos nada, sin el Espíritu de Dios no valemos nada. A nosotros lo que nos da valor es cuando nosotros venimos al Señor, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y viene el Espíritu Santo a nosotros y nos da valor a nuestra vida. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ya vimos al principio quiénes son los que acusadores, ¿no? Ya sabemos quién es el acusador, ¿no? El espíritu de anticristo, el que quiere traer tribulación. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore, ¿qué dice? Sea echado en el horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, vinieron estos hombres, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Fíjense que por la sabiduría de Dios que abundaba en ellos, ellos fueron puestos en posiciones de liderazgo, a pesar de que ellos eran hebreos, o sea, no pertenecían, no eran de la misma raza de ellos, pero fíjense cómo aún era tanta la sabiduría de Dios que había en ellos, que ellos fueron puestos en posiciones de liderazgo. Y eso que hizo en ellos levantó envidia, porque decían, bueno, estos que vienen de afuera, que vienen aquí a mandar sobre nosotros si ellos son hebreos, o sea, con desprecio, porque los despreciaban. Sadrach, Mesach y Abednego, entre otros varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y aquí vemos, el Espíritu me mostraba Mateo 11:29, aquí vemos cómo estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, como lo llamaba el rey, aprendieron a llevar, como dice la palabra en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ellos de verdad estaban llevando allí una cruz, pero ellos hallaban descanso para sus almas, porque ellos sabían en qué Dios estaban confiando. Aquí se demuestra el orgullo y la crueldad del rey Nabucodonosor. Por ser así, ya sabemos que fue castigado en los últimos años con una gran demencia. Lo comentaba hace días el pastor Luis. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, versículo 15, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno, de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El enemigo siempre está como un eco repitiendo eso, sabiendo que nuestro Dios es poderoso, pero él lo intenta. Estos jóvenes hebreos no tendrían dioses ajenos, ni se inclinarían ellos, como dice en el Salmo 81:9. En un momento lo leo. Ellos dispusieron en su corazón, y es tremendo el contraste de la valentía y de la fidelidad de estos tres jóvenes judíos en comparación a la sumisión de aquellos que se inclinaban al ídolo, a la imagen. Esta palabra se traduce así como una acusación maliciosa, que tiene un sentido de romper en pedazos, de comer la carne de alguien, de calumniar. Demuestra ese odio con el que ellos presentaron sus acusaciones en contra de ellos. Al fin y al cabo, detrás de cualquier forma de calumnia, ¿qué hay? Un deseo latente de dar muerte al rival. Los celos de los judíos, porque ellos habían sido considerados, estos jóvenes hebreos eran como unos desagradecidos. Mira, tú los has puesto allí en posiciones de liderazgo y no te agradecen, no se inclinan ante tu imagen. Después de que el rey los había honrado poniendo los impuestos de responsabilidad en la provincia de Babilonia.
Y ellos se negaban a participar de estos actos organizados por él. ¿Y qué dice el Salmo 81:9? No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y ellos lo tenían clarísimo, lo tenían muy claro. Pero ¿qué le responden ellos en el versículo 16? Volvemos a Daniel. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos. Fíjense ustedes que, lo decía una hermana también en la oración, o sea, nosotros no tenemos que discutir con nadie, ni pelear con nadie de nada. Nosotros encomendamos nuestras causas al Señor. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y es interesante porque ellos no hicieron como Eva, ellos no se pusieron a discutir, ni mantuvieron su postura, ni trataron de convencer al rey, porque ellos sabían en quién confiaban, en el Todopoderoso y en el que es más que suficiente. Versículo 17, y aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, esa actitud de fe casi que rozaba la osadía, porque como que no te tenemos miedo, o sea, no te tenemos miedo. Ellos respondieron claro y conciso, sin entrar en discusiones. Versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, ellos lo que estaban diciendo era aquí, que me salve Dios o no me salve del horno de fuego, yo no me voy a rendir ante tus dioses. En conclusión es eso. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, me salve Dios o no me salve del horno, yo voy a seguir adorando a mi Dios y no me voy a inclinar ante ninguna estatua. O sea, esa estatua de 27 metros de alto y poco más de 2,5 de ancho. Qué tremendo. Qué tremendo. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se le desmudó el aspecto, o sea, se transfiguró. Ahí se le salió lo que tenía por dentro. Y el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, un horno calentado, pero a lo máximo de lo máximo, porque ya sabemos que el 7 significa una plenitud, o sea, a lo máximo, a lo total. Es como cuando tú vas a meter un bizcocho, el Señor me mostraba, pues yo decía, Señor, ¿cómo lo puedo comparar con algo del mundo? O sea, como cuando tú vas a meter un bizcocho al horno, tú no lo puedes meter con el horno frío, o sea, el horno tiene que estar precalentado, bien caliente, para que el bizcocho no se te dañe. Pues tal cual, esto estaba a lo máximo del calor. Versículo 20, y mandó a los hombres muy vigorosos, fíjense, eran hombres grandes y vigorosos, que tenía él en su ejército, que atasen. El enemigo siempre quiere atarnos de manos y de pies, siempre quiere como invalidarnos, como inutilizarnos, a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que atarlos? O sea, ¿acaso van a oír? ¿A dónde van a oír si los meten en el horno? O sea, ellos no iban a oír, pero aún así el Señor me mostraba que esa atadura son esas ataduras que el enemigo siempre quiere traer como enfermedades, y levantar cosas para impedir que nosotros cumplamos el propósito de nuestras vidas. Eso es lo que significan esas ataduras. Y en Deuteronomio 6, del 5 al 9 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, como si estuvieras todo el tiempo leyendo la palabra y las escribirás en los postes de tu casa. Es tremendo, hermanos. Y en Deuteronomio 11:18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras ¿en dónde? En vuestro corazón. Ahora la palabra de Dios está en nuestro corazón. Dios escribe su palabra en tu corazón y en nuestra alma y las ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Y qué es lo que promete el Señor para esta generación de jóvenes de hoy en día? Él dice que Él pondrá su palabra en sus corazones y en sus mentes, que ellos no necesitarán ni siquiera ser enseñados por nadie, que Dios mismo les enseñará. Y si tú tienes un hijo, una hija que está apartado del camino del Señor y no quiere saber nada del Señor, no te preocupes, porque serás el Señor directamente el que los enseñe, el que los instruya, el que ponga esa marca. A mí me encanta ese pasaje que lo tengo por aquí. Dice, pondrá la marca del pacto en el corazón de vuestros hijos, de vuestras descendientes, para que ellos amen a Dios con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que ellos tengan vida. Esa es una promesa del Señor para los hijos. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Él escribirá en el corazón de los hombres y en la mente, en estos tiempos, su palabra.
En Isaías 28:22 habla de las ataduras. Dice, ahora pues no os turbeléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra ha oído el Señor Jehová de los ejércitos. Fíjense que nosotros debemos tener con reverencia las cosas de Dios, porque habla de apretar más las ataduras. Fíjense ustedes qué peligroso, porque las ataduras, como dije antes, pueden ser enfermedades, circunstancias, situaciones. Nosotros tenemos que, con reverencia, hermanos, todo lo que es del Señor con reverencia. Te guste o no te guste, con reverencia, mantener siempre ese corazón humillado delante de las cosas del Señor, con absoluta reverencia. Mire, y el Señor siempre habla por boca del pastor Luis. Yo digo, wow, Señor, eres tú siempre hablando, porque Él dice que respetemos las cosas santas, que adoremos, que oremos, que bendigamos la gracia del Señor con reverencia, porque las cosas de Dios son santas, hermanos, son santas. Seguimos en Daniel 3:21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados al horno del fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego que hizo, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Qué tremendo, hermanos. O sea, los quemó, los mató. Aquellos hombres que dice que eran fornidos, ¿no? Que eran grandes, que eran fuertes, los mató a ellos. Fíjense que ya aquí se empieza a ver, ya ellos ni siquiera habían entrado. Es tremendo porque el Espíritu me mostraba, ellos ni siquiera habían entrado al horno y ya Dios estaba demostrando su salvación, su bendita salvación, porque nuestro Dios es tan poderoso, hermanos. Porque así como estos hombres cayeron muertos también, ya ellos pudieron haber caído muertos también antes de entrar al horno, porque claro, salían las llamas y el calor era fulminante. Cuando tú abres un horno de la casa, sale como el vaho este del calor, que sientes como que te quema la cara, pues tal cual. Estos hombres cayeron muertos. Y ya aquí no habían ellos ya entrado al horno, cuando ya Dios estaba demostrando que ellos no se iban a quemar, porque aquí ya se veía. ¿Y qué hacen estos tres varones? Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego. O sea, los levantaron, porque si se dice que los levantaron fue como que los tiraron, ¿no? Dentro del horno. Y los otros cayeron muertos, pero ellos no. Entonces el rey, versículo 24, Nabucodonosor, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. Fíjense que ya el rey yo creo que estaba observando. O sea, estaba como que atento y dice, ¿cómo se quemaron estos, los que lo estaban metiendo y estos no? Pero bueno, ellos lo echaron. Y que dice que el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos, sueltos. Ya Dios rompió con nuestras ataduras, hermano. Créete que Dios te ha roto toda atadura. Nosotros somos verdaderamente libres en Jesucristo. A nosotros ya nada nos puede atar. Y ellos estaban ahí sueltos y se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto de los cuatro, y el aspecto de los cuatro era semejante al Hijo de los dioses. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué era semejante. Y entonces el 26, el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién era la cuarta persona, que era como un ángel. Dicen que era un ángel. Ya sabemos que cuando habla de ángel en el Antiguo Testamento, era Cristo cuando aún no se había, era Cristo preencarnado antes de encarnarse en María. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Altísimo, venid, salid. Entonces ellos salieron en medio del fuego y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego. ¿Qué dice aquí? El fuego. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, hermanos. En el nombre de Jesús, ninguna artimaña del enemigo tiene poder sobre tu vida. Ningún horno de fuego tiene poder alguno sobre tu cuerpo, porque los que somos de Dios, el maligno no nos toca. Nada del enemigo nos puede tocar, créetelo. Dice, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, y sus ropas, aún sus ropas estaban intactas, hermanos. Fíjense ustedes, o sea, sus ropas estaban intactas. Ni siquiera, fíjense qué hermoso, hermano, esto es demasiado hermoso. Ni siquiera tenían olor de fuego. O sea, tú entras a un sitio, tú entras a una cocina, por ejemplo, que se ha quemado una olla,
No sé, creo que les puede haber pasado alguna vez, a mí me ha pasado. Tú entras en una cocina, que se te quema una olla y la cocina está llena de humo de fuego. Y cuando tú sales de la cocina, ese humo se te pega en la ropa, en la piel. Tú hueles a humo. Pues fíjense qué tremendo, hasta dónde está el poder de Dios, que ni ahora en su ropa tenía olor. La ropa de ellos no olía, no solamente estaban intactas, que ni siquiera olor a fuego tenían. O sea, no olían a nada. Fíjense hasta dónde llega la magnitud, el alcance, la soberanía y el poder de Dios cuando nos protege, hermano. Que ni siquiera el olor, ni siquiera el olor. Hasta eso, hermanos, es tremendo el poder de Dios. El versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a un ángel, ya sabemos quién es este ángel, Jesucristo preencarnado, y libró a sus siervos que confiaron en él. Y yo te pregunto algo, ¿quién es el que mora ahora en nosotros? No es Dios Padre y Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Entonces a nosotros nada nos puede tocar, hermano, nada, absolutamente nada. Créetelo. Y no cumplieron el edicto de ley y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. ¿Qué leímos en el pasaje anterior? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. No inclinarnos ante ningún Dios, hermanos. No inclinarnos ante todas aquellas personas que a nuestro alrededor siempre se quieren oponer a nuestras prácticas. Hay que tú oras mucho, hay que tú lees mucho la Biblia, que tanto devocional, que tanto tiempo conectado, que tanto esto, que tanto lo otro. Por eso le pido al Señor en el nombre de Jesús que nos dé esa disposición que tenía ese espíritu que reposaba en ellos, que es el espíritu de Dios, de mantenernos firmes en Jesucristo, con el poder de ese espíritu, el espíritu de la gracia que es derramado en medio de nosotros. Cuando nosotros decidimos, hermanos, no postrarnos ante nadie y obedecer al Señor. Versículo 29. Por lo tanto, ay, perdón, hermano, es tan grande el poder de Dios. Hermanos, el poder de su gracia, la que nos guarda, la que nos protege, y de verdad tenemos que creerlo. Ay, perdónenme. Versículo 29. Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, hermanos, nación o lengua, que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay un Dios como nuestro Dios que pueda librar. Solo nuestro Dios. Aún este hombre perverso, hermanos, este hombre que representa la imagen del mismísimo Satanás en contra de ellos, hermanos, terminó poniendo un decreto, hermanos. Ya saben que los decretos, una vez que se lanzaban, no se podían derrocar, o sea, era un decreto, el rey no se podía contradecir. Y dijo que toda lengua, que toda lengua, porque no hay un Dios como este que pueda librar, no hay un Dios como tu Dios y como mi Dios que pueda librar, solo nuestro Dios libra y salva. Versículo 30. Entonces el rey se engrandeció, hermano, fíjense. ¿Qué hizo con Jesucristo cuando se humilló hacia lo sumo? Ellos se humillaron, pero solo ante Dios. Aún dijeron, aunque mi Dios no me libre de ese horno, yo no me inclinaré ante tus imágenes. ¿Y qué hizo el Señor aquí? Lo mismo que hizo con Cristo, los engrandeció, los ensalzó, los enalteció, los honró, honró su fe y su obediencia. Porque los engrandecieron, hermanos, porque él sintió temor, él vio el poder de Dios, que Dios libra a alguien que entra en el horno del fuego, que Dios tan grande puede hacer esto, que aún sobre las llamas de fuego gobierna, que aún aquellos hombres grandes que los iban a echar al horno se murieron al instante, pero ellos no, ellos más bien hasta cuando entraron en el horno, fíjense que se rompieron sus ataduras, hermanos, cuando Dios
permite que nosotros pasemos por un horno, Dios rompe con las ataduras, hermanos, y Dios nos acompaña, hermanos, porque pasemos por lo que pasemos, nosotros no estamos solos. El Dios Todopoderoso, el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, o sea, de Ananías, Misael y Azarías, ese mismo Dios nos va a librar siempre. El enemigo ya había intentado con estos amigos a que fueran salvados, o sea, de no salvarlos, pero Dios los salvó con propósitos. Porque ¿cuál era el propósito a través del testimonio de ellos? Que todos se postraran y reconocieran que no hay un Dios que libre como nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial fue honrado en ese momento y adorado porque no hay otro Dios como Él, digno. Él es digno de ser adorado. Él es digno de, aun cuando tú estés en un horno de fuego, lo adores y lo alabes y glorificas su nombre. Yo confío en ti, Señor, en medio de esta circunstancia, porque yo sé que tú me vas a librar, Señor, porque la llama no arderá en mí. A mí las aguas no me enajenarán, ni la llama arderá en mí. Créanlo, hermanos, porque esto es una historia real. Y esto sucede en el día a día de los hijos de Dios. Cada día el Señor nos está librando de todas las artimañas del enemigo. Y lo seguirá haciendo y lo hará fielmente hasta la venida de Cristo. Lo hará con nosotros, con nuestra casa, con nuestra descendencia, con nuestras familias. Y ahora vamos a Daniel 6. A mí esta historia de verdad me ha tocado muchísimo. Daniel 6, Alejandrita, por favor. Ahora viene la otra parte. Daniel. Daniel en el foso de los leones, hermanos. No me va, bueno, esta ya es la última parte. Espero que me dé tiempo si alguien se tiene que ir. Y pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas, que ya sabemos lo que eran, los protectores del pueblo, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Aquí ya estamos viendo cómo Dios está honrando a Daniel y poniéndolo en posición de autoridad, a quienes estos satrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel el hebreo estaba por encima de ellos, como sucedió con los amigos de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Este es el espíritu del que yo les hablaba antes, hermano. O sea, ese espíritu de Dios que mora en ti y que mora en mí es un espíritu superior, porque es el espíritu de Dios Padre, es el espíritu de Dios Hijo morando en ti y en mí. Eso es un espíritu superior, hermanos. Eso es un espíritu que da sabiduría. Es un espíritu que nos da entendimiento, que nos hace sensatos, que nos hace prudentes, que nos guía por el buen camino, que nos enseña a tener un corazón contrito y humillado, que no se levante ninguna altanería en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros quien nos va a honrar, quien nos va a poner por alto, quien nos va a levantar va a ser el Señor. Nosotros tenemos que permanecer con esa actitud humilde y humillada, que es Dios el que te enaltece, porque esa es su gracia, ese es su amor. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense ustedes qué tremendo. O sea, no solamente en una posición muy buena, muy buena, muy buena de autoridad, sino sobre todo reino, o sea, sobre todo el reino. Fíjense hasta dónde puede llegar la gracia de Dios. Que Daniel, aun cuando eran hombres que no se inclinaban ante nadie y que su fe era inamovible, sus costumbres, su intimidad con Dios, miren cómo hombres que no son de Dios los pueden poner en posiciones de superioridad, aún por encima de los demás. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que había en él un espíritu superior y ese espíritu superior es el Espíritu Santo, el mismo que está en ti, el mismo que está en ti que te levanta. ¿Para qué? Para que le sirvas a Dios, para que nosotros podamos mostrar al mundo la naturaleza de Dios y el amor de Dios. Nosotros necesitamos ese espíritu con todos sus frutos. Entonces, versículo 4, los gobernadores, los satrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel. Aquí otra vez se vuelve a levantar, otra vez se vuelve a levantar. Ese espíritu de anticristo, los celos, la envidia, ¿para qué? Para echarlos, para acabar con sus vidas. Mas no podían hallar ocasión. ¿Por qué no podían hallar ocasión? Porque Daniel era un hombre recto y cabal delante de Dios. Alguna, ¿por qué? Porque él era fiel. Cuando tú eres fiel a Dios, el enemigo, ni tus enemigos, nadie. Dice que, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel.
Cuando tú eres fiel a Dios, hermanos, nadie te va a poder señalar y decir, mira esa que se la de cristiana o de cristiano, y mira lo que hacen. No, no. Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú le eres fiel a Dios, el Espíritu de Dios reposa, ese Espíritu superior reposa en ti en plenitud. Cuando nosotros nos contristamos al Espíritu Santo, nadie puede hallar ocasión alguna contra nosotros, ni ninguna falta, ni ningún vicio, fíjense ustedes. Entonces los gobernadores, los satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había hallado en él, hermanos. Que en el nombre de Jesús el Señor siga completando su buena obra en nosotros y cada día la gente diga, mira a este Hijo de Dios, que vemos su fidelidad a Dios, que no se haya ninguna ocasión, ninguna falta, ningún vicio, que no se haya en falta en nosotros, hermanos. Porque Dios en este tiempo está forjando, hermanos, su carácter en nosotros porque nos quiere usar como restauradores, con ese propósito en el que cada uno, a fin de que nosotros cumplamos todas esas buenas obras y darnos ese futuro. La palabra de Dios dice que es el fin que tiene Dios para con nosotros, es un futuro lleno de porvenir. Da igual lo que pase. ¿Qué crees? Que el Señor no sabía que vamos a tener tiempos violentos, crisis, terremotos, inundaciones, todo, hambre, peste, destrucción, pero el fin de Dios es un futuro lleno de porvenir para ti y para mí, y lo podemos creer, pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios y mantenernos allí inamovibles, llueve, trueno, relampaguee. Entonces, ¿qué dijeron aquellos hombres? No hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos vieron que él cumplía la ley de Dios. Entonces, o sea que Daniel era un hombre irreprensible, bueno, un joven. Y estos gobernadores satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, viva para siempre. Y aquí es donde viene la maquinación de ellos. Todos los gobernadores del reino y magistrados, satrapas, príncipes, capitanes han acordado por un consejo que promulgues un edicto real y lo firmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición sobre cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Antes era en el horno y ahora es en el foso de los leones. El enemigo siempre está buscando que le adoremos a él. Pero nosotros como Daniel disponemos en nuestro corazón con firmeza a no adorar a ningún otro Dios más que a nuestro Dios. No nos postraremos ante ningún Dios. No, no. Ahora, oh rey, confirma edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Y qué hizo el rey? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Y qué hace Daniel? Vemos en el versículo 10. Daniel, cuyo espíritu era un espíritu superior. Cuando Daniel supo que el edicto, qué interesante, miren que yo me sorprendía la actitud de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y se escondió. No, no se escondió. Dice que él entró a su casa y con las ventanas abiertas de su cámara, que daban hacia Jerusalén y donde todo el mundo lo podía ver, él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, no es que se metió a su casa y cerró las puertas y las ventanas para que nadie lo viera, no, no. Ni se puso una manta encima para que nadie lo viera, no, no, no. Él abrió de par en par las ventanas y en dirección a Jerusalén, que era hacia el patio, hacia donde todo el mundo lo veía, y oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios delante de su Dios, como siempre lo solía hacer antes. Él no se amoldó a nadie. Él no dijo, uy, que me van a matar, que ya firmaron el edicto. No, 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 no. Él abrió las ventanas y dijo, yo sigo haciendo lo mismo que hago como hijo de Dios que soy. Lo mismo que haces tú y lo mismo que hago yo. No se escondió, más bien lo demostró su devoción, su práctica religiosa, no la negó. Porque Jesucristo dice que aquel que me niega delante de los hombres, entonces yo lo negaré delante de mi Padre. Nosotros no podemos negar a nuestro Dios. Y estos hombres buscando qué, verle caer. Y vemos en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban vigilando a Daniel. Cuando ellos se juntaron era porque ellos estaban buscando a ver por dónde cae Daniel, porque ya sabían, ellos ya sabían que Daniel era un hombre de religión, sabían que Daniel oraba, era un hombre de oración. O sea, que lo estaban vigilando para hallarlo en ocasión, para ir delante del rey.
No dice que fue hallado allá en la discoteca evangelizando, como algunos dicen que pueden evangelizar en las discotecas, ni en los bares, para sacar a los alcohólicos, ni con los que se drogan, ni prostituyéndose con dioses ajenos, ni pervirtiéndose. Que nos compartió ayer el pastor Luis en Santiago, fíjense, que yo estaba justamente en este punto ayer cuando el pastor lo dijo, en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿No es tremendo, hermano? Nosotros soportamos la tentación y somos resistentes a las pruebas porque el Espíritu Santo nos da el poder de resistir a las pruebas para recibir una corona de vida que Dios promete a los que le aman. Pero estos hombres, cavilando aún el mal en su corazón contra Daniel, dice en el versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No es confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media Persia, la cual no puede ser abrogada. Las leyes no podían ser abrogadas. Entonces respondieron, versículo 13, y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata tu edicto que confirmase. Así es el enemigo, buscando a quien devorar. Sube y baja todos los días al cielo acusando a los hijos de Dios, sino que 3 veces al día hace su petición. Y miren la gracia de Dios por la obediencia de Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, ¿qué hizo? Le pesó, hermano. Aquí ya estaba operando la gracia de Dios, porque a él hasta le pesó. Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para liberarle. Qué tremendo, hermano. O sea, el propio rey que había hecho el dedito estaba en su corazón, porque eso es la gracia de Dios, que aún a nuestros amigos, a nuestros enemigos, hace estar en paz con nosotros. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, siguieron ahí, ¿no? Sepas, oh rey, con la maquinación, que es ley de Media Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, que el rey mismo se tiene que someter a su propia ley. Entonces, el versículo 16, el rey mandó que trajeran a Daniel, porque no le tocó más remedio, y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, mire qué bonito, le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Qué hermoso, hermano. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermanos, es tremendo, porque la piedra no pudo detener a Cristo cuando se levantó y resucitó. Y esa piedra sabemos que representa la dureza del corazón, que tampoco nos va a detener a nosotros, porque Dios altísimo y el sublime, esa obra en el corazón, como decía el pastor ayer, quitando todo eso de nuestro corazón, porque en este tiempo está siendo quitado cualquier residuo, resquicio de dureza que esté allí o que quiera entrar. Y Daniel y sus amigos no eran inconstantes, hermanos, ni de doble ánimo, tenían una firmeza implacable, porque tenían un espíritu superior, ese mismo espíritu que reposa en ti, que reposa en mí. El Señor se ha propuesto a quitar ese doble ánimo y lo hará. A Jesucristo le colocaron una gran piedra para que se impidiese que se escribiera, se cumpliera la escritura en él. Pero no lo lograron porque esa piedra fue removida, hermanos, y el Señor sigue removiendo esas piedras. Y tampoco con los amigos de Daniel en el horno, que ya sabemos que es el querer implantar en ellos nuevamente el Egipto, como lo quiere hacer el mundo en nosotros, pero no lo lograrán. Daniel lleno de gracia, la gracia de Dios mucho menos. Versículo 17. Fue traída una piedra y puesta sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, para que nadie lo sacase de allí, como hicieron con Cristo igualmente. Pero escucha qué hermoso, cómo se cumple la palabra. Los caminos de Daniel eran agradables a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? En Proverbios 16:7, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, él aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y que dice aquí, Daniel 6:18, luego el rey se fue a su palacio
y se acostó y ayunó. Fíjense ustedes la gracia de Dios que él hasta ayunó por Daniel. Ayunó para que Dios lo librara, para que el Dios en el que creía Daniel lo librara. Dice que ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y hasta se le fue el sueño, él no podía ni dormir. Y el rey pues se levantó muy de mañana. Fíjense ustedes, no pudo dormir, ayunó, porque estaba preocupado, hermanos. Esa es la gracia del Señor, la que hace que aún nuestros enemigos puedan hasta llorar y orar por nosotros, que nuestros enemigos están en paz con nosotros, aunque hasta que se sientan mal, porque el rey se sintió mal. Esa es la gracia del Señor. El rey se sintió mal por lo que le hizo a Daniel. Se sintió fatal, no podía dormir, hasta ayunó, hermano. Le ponían música, porque a los reyes ya sabes, ¿no? Que los reyes en la noche, porque son reyes, pues les tocaban la musiquita, así, en plan, duérmete niño, duérmete ya. Y no, mira, hermano, versículo 20. El 19, que él se levanta corriendo de mañana y fue aproximadamente al foso de los leones. Hermanos, ¿saben una cosa? ¿Saben por qué fue apresuradamente al foso de los leones? Él no fue al foso de los leones a ver los pedazos de Daniel. Él fue con la fe y la esperanza de que Daniel, el Dios de Daniel, lo haya librado. Y acercándose en el versículo 20 al foso, llamó 2 veces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Qué hermoso, hermanos, y más que hermoso, esto es bellísimo, hermanos. Entonces Daniel le respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, ya sabemos quién es el ángel, Cristo preencarnado, el cual cerró la boca de los leones. El Señor cerrará la boca de tus enemigos, porque el Señor lo sigue haciendo. Él cierra la boca de nuestros enemigos si nosotros nos permanecemos obedientes y fieles al Señor, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. ¿Por qué? Porque él no se inclinó ante ningún otro Dios, ni apostató de su fe, hermanos. Y aún delante de ti, oh rey, no me ha hecho nada malo. Bendito sea el Señor, que cierra la boca de nuestros enemigos, que buscan nuestra vida de ayuda. Gloria, gloria a Dios. Y entonces se alegró el rey en gran manera. Fíjense, se alegró el rey a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, y fue sacado del foso y ninguna lesión. Antes no olían ni a humo, ni sus vestiduras se quemaron, ni sus calzados. Pues ahora se ve que no se halló ninguna lesión en Daniel, que había confiado en quién, en su Dios. Ahora vemos lo que pasa con nuestros enemigos. Ahora lo vamos a ver si nosotros nos mantenemos obedientes a Dios. ¿Y qué hizo el rey? Versículo 24, hermanos. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, hermanos. Y lo mismo, esto me recuerda el pasaje de Esther y de su tío. La misma cuerda con la que lo querían colgar, en esa misma cuerda fueron ahorcados sus enemigos, hermanos. Y dijo, y fueron echados en el foso de los leones sus hijos y sus mujeres, o sea, toda su familia. Y aún no había llegado al fondo de los osos cuando los leones se apoderaron de ellos, hermano. Ni siquiera habían caído cuando ya me imagino que fue que saltaron los leones y ya los habían cogido, ¿no? Y se quebraron todos sus huesos, hermanos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero estos fosos de los leones mantenían a los leones durante muchos días pasando hambre, para que cuando lanzaran a alguien, los leones estuvieran tan hambrientos que los comieran rápido y los despezaran rápido. Y fíjense ustedes que Daniel salió ileso. Definitivamente, nosotros vemos este pasaje poderoso. Las escrituras son poderosas, hermanos, y debemos tener fe, hermanos, que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar si nosotros nos mantenemos firmes e inamovibles. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, una vez más, que había en toda la tierra paz o sea multiplicada. De parte mía sea puesta la ordenanza, una vez más, otra ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen. ¿Ante quién? ¿Ante la imagen? No. Ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios de los vivientes y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. En el nombre glorioso de Jesús, bendita sea esta palabra.
Gloria a Dios, porque versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y ha librado a Daniel y te ha librado a ti, y me libra a mí del poder de los leones. Él salva, Él nos libra. Si nuestros caminos son agradables, salgamos de esa fluctuación y enderecemos nuestros caminos, que el Todopoderoso nos sostendrá y nos defenderá y mandará a sus ángeles a cuidarnos. Bendito sea el Señor. Salmo 34, 7, 8. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno y Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuál será nuestro fin? El versículo 28 de Daniel. Y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro Persa. Y este es nuestro fin. Que seamos prosperados en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hagamos, porque Él es el Dios de los hebreos, es el mismo Dios nuestro, Él es el alto, el sublime, Jesucristo, el Todopoderoso, el Espíritu Santo, es el Dios que siempre va a enviar un Salvador, una salvación para nosotros, es el Dios de gran poder, es el Dios digno de confiar porque nunca nos va a fallar. Ellos confiaron en Él. Él es digno de una completa sumisión, porque ellos no cumplieron el edicto de ley y entregaron sus cuerpos en sacrificio vivo. Por eso la gracia del Señor los guardó, el ángel del Señor los guardó, como te guarda a ti, como me guarda a mí. Él es el Dios que demanda una lealtad exclusiva antes de servir y adorar a otro Dios. ¿Qué hicieron ellos? Este pasaje me lo dio al final el Señor, el de Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Con esto terminamos. Que Dios bendiga su santa palabra, su hermosa palabra, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso y porque su misericordia es para siempre, para siempre. Gloria a Dios, Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Qué precioso eres, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Eres el más que suficiente, Señor. Eres el que nos guarda, Señor, del foso de los leones, Señor, de los hornos de aflicción, Señor. Tú eres el que siempre tiene una salida, Señor, el que nos protege, el que nos levanta, Señor, el que defiende nuestras causas, porque las llamas no arderán en nosotros, Señor. Tú eres el que apaga todo dardo del maligno, Señor. Y a nosotros ni siquiera las aguas, que son las circunstancias de la vida, nos enajenarán, Señor. Porque aún la enfermedad, Señor, fue clavada allí en la cruz por ti, Jesucristo. Porque en tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Y tú te has llevado todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Tú hiciste una obra completa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por eso mi alma te alaba y te bendice, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu gracia, que es tu poder manifestado, Señor, aún en nuestras debilidades, Señor. Por eso, aun cuando somos débiles, como dijo Pablo, entonces soy fuerte, porque es tu poder el que se manifiesta aún en mi debilidad, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendecimos tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que sea de bendición, Señor, a los corazones, Señor. Que avive la fe y que entendamos, Señor, que hemos sido salvados para servirte, Señor, para mostrar al mundo tu amor, para que por esas buenas obras que hay en nosotros, que tú mismo eres el que pone el querer como el hacer de tu buena voluntad en nosotros, Señor, todos tiemblen y te teman y te adoren y crean en ti, que solo hay un Padre, solo hay un Dios, que tú no eres una imagen, no eres un ídolo, Señor, y perdónanos las veces que a veces, Señor, la vieja naturaleza que siempre viene como un recuerdo. Queremos tratarte como un ídolo. Líbranos, Señor, de tratarte como un ídolo, porque tú no eres un ídolo, tú eres un Dios que vive y que reina, Señor, por los siglos de los siglos, que amas a los que te aman, que los guardas, que los proteges, que los defiendes, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Que sea de muchísima bendición, Señor, que los bendiga a todos tanto como me ha bendecido a mí, Señor, porque tu palabra es bendita, es una bendición, Señor.
Es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que esa espada de 2 filos, Señor. Que lo traspase todo en nosotros, Señor, y que bendiga a todo el que la escuche en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén y amén. Que nos invada el cielo, Señor. Que nos invada tu realidad. Que sea aquí en la tierra como es en el cielo. Invádenos. Que el cielo invada la tierra. Que nos invada el cielo. Que nos invada el cielo. Señor, que tu realidad encuentre en esta tierra una generación que es la respuesta a la expectativa del cielo. Señor, encuéntranos a esa generación que está afinando su corazón con el tuyo, a esa generación que está respondiendo a tu llamado, a esa generación que también es el despertar del clamor de la tierra. Señor, ven y hazlo de nuevo en nuestra generación. Lo que has hecho en otras generaciones, lo que has hecho en el pasado, hazlo con nosotros. Aquí, úsanos la vida y hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo nosotros. Usa mi vida y haz tu voluntad. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Usa mi vida y haz tu voluntad. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Usa mi vida y haz tu voluntad. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos